El título de este sermón es La verdadera adoración. Repito, título, La verdadera adoración. Y el texto sobre el cual vamos a estar exponiendo este título es Juan capítulo 4, versículo 15 hasta el 26. Juan capítulo 4, versículo 15 al 26. Quiero pedirles, hermanos, que todos vayamos allí. Yo creo que les toca pasar la página porque ahorita leyeron el 3. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Dice la bendita palabra del Señor. La mujer le dijo, voy a hacer unas observaciones. ¿Quién es esta mujer? Quizá algunos de ustedes recuerdan el último sermón de Juan, la samaritana. Ella le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice nuestro texto? Y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26, miren qué precioso. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Hermanos, antes de considerar los muchos y bellos detalles que contiene el texto que acabamos de leer, yo quiero que hagamos un ejercicio en el que recordemos el contexto en el que estas palabras fueron dichas y veamos el contexto que enmarca el asunto de la adoración. Recordemos que cuando el Señor Jesús dice estas palabras, Él está haciendo una caminata. Acuérdense que Él había estado en la región de Judea y desde ahí se estaba desplazando hasta Galilea. Judíos y samaritanos no se la llevan. Así que los judíos, aunque el camino era más corto, pasar por Samaria, nunca pasaban por Samaria. ¿Por qué? Porque les parecía deshonroso siquiera pisar el terreno donde vivían los samaritanos. Pero Jesús no se fió de estas diferencias nacionalistas, sino que Él sí atravesó la región de Samaria. Y atravesando esta región, dice nuestro texto en Juan capítulo 4 que tuvo sed. Y teniendo sed se sienta al lado del pozo de Jacob y viene una mujer samaritana a sacar agua. ¿Recuerdan toda esta historia? Estando allí al lado del pozo, Él, esto es importantísimo, Él le pide a esta mujer samaritana que le dé agua. Y esto es muy interesante, porque recuerden, judíos y samaritanos no se la llevan. Y lo que hubiese pasado en una escena normal es que si un judío y un samaritano se encuentran, lo que hacen es darse la espalda y pasar mirando para otra parte. Pero el Señor no hace esto. No solo habla con ella, sino que le pide algo a ella. Pero más extraordinario es esto. Piensen en lo siguiente. Aún dentro de los judíos, que un judío soltero hablara o casado hablara con una mujer en público era impropio. Y aquí tenemos a un hombre religioso, soltero, maestro y judío hablando con una mujer samaritana y que además no gozaba de muy buena reputación entre su pueblo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que para el Señor Jesucristo, mis hermanos, los impedimentos nacionalistas o culturales no son nada.
porque Él vino a salvar a hombres de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Por lo tanto, aunque la escena a nuestros ojos parece ser inusual, bueno, a los ojos del Señor no lo es, porque para Dios nada es imposible. Ahora, recuerden la escena. En esta escena el Señor le ofrece, el Señor le pide a la mujer agua. Pero la escena cambia, porque en un momento el Señor le dice a la mujer, bueno, mira, la verdad es que yo tengo un agua mejor de la que tú me puedes dar. Y es un agua viva. Versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, haciendo referencia a la obra de regeneración que hace el Señor cuando creemos en él. En ese contexto, donde el Señor le pidió agua, luego Él terminó ofreciéndole un agua viva, que es una referencia al Espíritu Santo y a la obra de regeneración, como lo vemos en Juan capítulo 6. Bueno, en ese contexto, la mujer le dice las palabras del versículo 15. Señor, bueno, dame esa agua. Por dos cosas quería el agua. Primero, para que no tenga yo sed. Y segundo, para que no tenga que venir hasta acá todos los días a sacarla. Noten esto. La mujer no ha entendido la referencia espiritual que el Señor está señalando cuando le dice que Él tiene agua viva. Ella cree que el agua que Jesús ofrece, ciertamente, quizás sea de mejor calidad que la que ella tiene, pero en todo caso sigue vinculándola con un aspecto físico. ¿Por qué sabemos esto? Porque ella quiere esa agua basada en sus intereses. ¿Cuáles son? No tener sed. Y segundo, no tener que caminar. Y recuerden, ¿a qué horas ella iba por el agua? A mediodía. Y podemos calcular que desde Sicar hasta el pozo de Jacob habían 15 minutos de distancia caminando, a la sombra del sol abrasador. Tenía que ir 15 minutos caminando y luego 15 minutos volver con agua. O sea que por lo menos iba a estar unos 40 o 50 minutos, como decimos popularmente, al rayo del sol. Así que esta mujer, ¿qué vemos? Que anhela saciar sus necesidades temporales. Y esto, de hecho, mis hermanos, describe muy bien a muchos en nuestros días. El Señor en nuestros días sigue ofreciendo esa agua viva de salvación. Pero muchos solo quieren que el Señor les ayude con su tristeza, con su depresión, con su baja autoestima, con su enfermedad o con su quiebra económica. Y hermanos, no me malentiendan, yo no estoy sugiriendo que el Señor no nos quiera ni pueda ayudar con esto. Es más, estoy convencido que el Señor muchas veces utiliza estas cosas para que nosotros nos acercamos a Él. El problema verdadero surge cuando las personas quieren, por ejemplo, que el Señor los ayude a lidiar con su tristeza, pero al mismo tiempo están muy prestos a rechazar cualquier tipo de ayuda que realmente los ayude a lidiar con el mayor de los problemas que tenemos. ¿Y cuál es el mayor de los problemas que el hombre tiene? El pecado. Así es. Ahora, quiero que lean conmigo el versículo 16 hasta el versículo 19. Hermanos, esto que estoy diciendo, recuerden, es la contextualización de lo que diré en algún momento. Piensen en esto como la introducción. Leamos lo que dice el versículo 16. Dice, Jesús le dijo, miren, noten, esto es interesantísimo. Esto es hermoso. Ella le dice, bueno, dame esa agua. Y mira la respuesta del Señor. Ve y llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es interesantísimo lo que ocurre acá. La mujer ahora le pide a Jesús agua, pero en respuesta el Señor la manda a buscar a su marido. Y a primera vista esto no parece tener ningún tipo como de correlación. Dame agua, trae a tu marido. Esto no parece tener mucho sentido. Sin embargo, mis hermanos, la respuesta del Señor sí que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Recuerden que Él le está ofreciendo agua viva. Y el agua viva es una referencia a la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, de reconciliación con el Dios Padre. Así que cuando Jesús la manda a traer a su marido, lo que el Señor quiere hacer antes de ofrecerle el agua viva
es sacar a la luz el pecado de esta mujer. En otras palabras, para que esta mujer quiera realmente beber del agua viva, ella primero tiene que experimentar sed espiritual. ¿Me hago entender? Si usted, por ejemplo, llega a su casa con una botella de agua fresca y se le está bebiendo y le sirven un vaso con jugo, usted se lo tomará con mucho agrado, pues usted dice no tengo sed, ¿cierto? Pero si usted llega muy sediento y le dan un vaso de agua con limón, ¿usted qué dice? Oh, yo quiero ese vaso. En otras palabras, lo que el Señor va a hacer es despertar la conciencia de esta mujer para que ella ahora sea entendida en términos de la necesidad que tiene de recibir el agua viva. Por esa razón Él le dice, trae a tu marido, con el propósito de que ella recuerde la vida inmoral que había estado llevando hasta este momento. Y aquí hay otro comentario importante que hacer. Noten que el Señor, desde que empezó esta conversación con la mujer, la está evangelizando. Pero noten que en esta evangelización el Señor no tiene ningún problema en hablar con ella respecto a su pecado. Él no tiene problema con esto. Él no tiene problema con recordarle a esta mujer quién es realmente es ella. Es más, el Señor usa la realidad de esta mujer para, a la luz de esa realidad, recordarle la necesidad que tiene de arrepentirse. Y ahora observen que pasa algo interesante. El Señor le dice, ven, trae a tu marido. Y la mujer, ¿qué responde? Sí, espérame, ya voy y lo traigo. No, ¿qué dice? No tengo marido. 3 palabras. Para ser una mujer que en otras partes de este mismo capítulo ha hablado y argumentado mucho, aquí ha guardado más bien silencio. Se ha restringido voluntariamente en sus palabras y de alguna forma ha dado una respuesta cortante. ¿Por qué? Porque se ha puesto en guardia. Ella no tiene ninguna intención de hablar sobre su vida moral con este judío desconocido que tiene frente a ella. Ahora, ¿y cuál era el pecado de esta mujer, pastor? Porque el Señor le dice, trae a tu marido, ella dice, no tengo. El Señor le dice, bien has dicho, no tienes, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Cuál es el pecado? ¿Que se ha divorciado? No. De hecho, no podemos estar completamente seguros de cuál es la referencia exacta de lo que significa el pecado de esta mujer, pero sea lo que sea que esto signifique exactamente, lo que sí podemos saber por el contexto es que está indicando que esta mujer ha tenido una conducta inmoral en relación a sus matrimonios. Por ejemplo, William Pondler, un gran comentarista, dice lo siguiente: la respuesta de Jesús es devastadora. Él deja claro que él conoce todo sobre la vida matrimonial de esta mujer. Él sabe que ella ha tenido 5 maridos, y ahora noten esto, y el hombre, no marido, y el hombre con el que vive esta mujer en este momento no es su marido. Puede que de forma deliberada esta mujer se hubiese aprovechado de todas las provisiones que existían para el divorcio y después de ello empezara a vivir ilegalmente con un hombre que no era su marido. Es decir, como que quizá tomó todas las artimañas legales que tenía a su favor para sacar algún tipo de provecho. Esto es lo que concluye Pundler. Sin embargo, lo que quiera que sea que esto signifique, hermanos, el punto es que está señalando una conducta inmoral por parte de esta mujer. Ahora, permítanme hacer otro comentario en esta extensa introducción. Noten que cuando el Señor se refiere al hombre con el que la mujer vive actualmente, no lo llama marido. Dice, y con el que vives ahora, ese no es tu marido. Dándonos a entender, hermanos, lo siguiente: que el Señor rechaza esa noción simplista que dice que el hecho de que 2 personas vivan juntas ya constituye un matrimonio, lo que nosotros conocemos como la unión libre. En otras palabras, mis hermanos, la palabra de Dios ve el matrimonio como un pacto público, formal y además de todo legal entre un hombre y una mujer. Varón cristiano, hermana cristiana, que está soltero y que anhelas unirte a uno de los hijos o hijas de Dios, bien haces. Pero cuando ese momento llegue, tú tienes que formalizar ese pacto a vista de creyentes y de no creyentes.
Tú tienes que legalmente firmar un documento en una notaría que certifique que verdaderamente te estás uniendo a esta mujer. Tú tienes que hacer una ceremonia pública en la que puedas manifestarle a todos los invitados el compromiso que has adquirido con esta mujer, y mujer, el compromiso que has adquirido con este hombre. Cierro paréntesis, versículo 19. Le dijo la mujer, después de escuchar todo esto, ella queda un poco sorprendida y le dice: me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Noten esto, la mujer no niega las observaciones morales que el Señor le hizo. No lo negó. De alguna forma, cuando lo llama profeta, de hecho ella está admitiendo que lo que el Señor le dijo es cierto. ¿Por qué? Porque recuerden que los samaritanos solo aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y ¿cuál me faltó? ¿Números? ¿Lo dije? Bueno, Números. Lo dije en desorden. Solo aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Basados en ese entendimiento que ellos tenían, ellos creían que después de Moisés no había más profetas, y que el siguiente profeta que vendría después de Moisés sería directamente el Mesías. Así que cuando ella ya dice que Jesús es un profeta, no necesariamente está reconociéndolo como el Mesías, pero lo que sí podemos ver es que ella lo está vinculando con una especulación mesiánica. Ahora bien, esta es la introducción, porque a partir de este momento la conversación, mis hermanos, va a tomar un giro trascendental. Recordemos esto, recapitulemos todo. El Señor le ofreció agua, ella dijo: sí, dame esa agua. Pero el Señor, para hacerle entender la necesidad espiritual que ella tiene de recibir el Espíritu Santo, saca a la luz su pecado de inmoralidad, y luego cuando saca a la luz su pecado, Él manifiesta sus poderes de omnisciencia, recordándole que ha tenido 5 maridos y que el que tiene actualmente no es su marido. Y frente a ese poder de omnisciencia, esta mujer dice: me parece que eres un profeta. Con eso en mente, ahora a partir del versículo 20 se va a introducir el concepto de la adoración. Vayan conmigo a Juan capítulo 4, versículo 20 hasta el 22. Y mis hermanos, este es mi primer punto del sermón. Para quienes toman nota, este es el punto número 1. En estos versículos el Señor establecerá un contraste entre la falsa adoración y la verdadera adoración. Noten, ella dice: me parece que eres profeta. Hay una especulación mesiánica. Y frente a esa especulación, versículo 20, ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte, que es el monte Gerizim, y vosotros, judíos, decís que ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y qué quedaba en Jerusalén? El templo. Dice: es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en el templo en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuál era la pugna principal que había entre judíos y samaritanos? Pues recuerden que tenía que ver con el lugar de la adoración. Si se debía adorar en Gerizim o si se debía adorar en el templo en Jerusalén. Ahora, los samaritanos estaban convencidos de que eran Gerizim, pero los judíos argumentaban por su entendimiento bíblico, que era más amplio, que era en Jerusalén. Esta mujer hasta este punto ya ha reconocido que Jesús es un profeta, o tiene una noción mesiánica respecto a él. Así que cuando ella le pregunta sobre la adoración, es como si ella dijera: mira, yo considero que tú eres un hombre que tiene autoridad para hablar de estos temas, así que dime tú, ¿en dónde se debe adorar realmente? Y algunos dicen: mira, la pregunta de esta mujer realmente tiene que ver porque ella ya creyó en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio, y entonces quiere saber en dónde adorar correctamente. Otros dicen: quizá lo que quiere hacer es cambiar del tema para que no se siga hablando de su vida matrimonial. Pero lo que sea que haya sido la intención de ella, lo que nosotros vamos a ver, y es lo importante para nosotros, es que el Señor va a usar las palabras de esta mujer para revelar la verdadera naturaleza de la adoración. Es decir,
cómo se debe adorar a Dios. Y esencialmente, lo que el Señor enseña en este texto, mis hermanos, tomen nota de esto, es que la verdadera adoración es una adoración espiritual y verdadera. Por lo tanto, la adoración no está circunscrita a un lugar geográficamente establecido. Es decir, el Señor lo que le dice es, no importa si es en Gezirín o es en Jerusalén. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Lo ven? No, el problema no es en Gezirín, el problema no es si es en Jerusalén. Eso, créeme mujer, eso no es lo esencial de la adoración. Y agrega en el versículo 22, ustedes los samaritanos adoran lo que no sabéis, y nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ya voy a explicar bien esto, pero lo que quiero que noten es esto. El Señor ahora ha establecido un contraste entre la adoración de los samaritanos y la adoración de los judíos. Como los samaritanos aceptaban solo los 5 primeros libros de la Biblia, el Señor les dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque tienen un entendimiento incompleto de la revelación divina. Pero a diferencia de los samaritanos, los judíos tenían un concepto más amplio, porque ellos tenían lo que para nosotros hoy es todo el Antiguo Testamento. Y por eso el Señor les dice, nosotros adoramos lo que sí sabemos. ¿Ven cómo establece un contraste entre ustedes y nosotros? Ahora, este contraste se hace evidente en el texto y nos transmite la siguiente idea. Si ustedes adoran sin conocer, adoran de forma incorrecta. Los que adoran conociendo, adoran de forma correcta. ¿Ven el contraste? Ahora, si existe, y lo hemos visto en el texto, una forma de adorar correcta y una forma incorrecta, todo cristiano entonces debería estar muy preocupado por saber cuál es la forma correcta para adorar a Dios. ¿Me hago entender? Si hay una forma mala, pues yo tengo que saber cómo evitar caer en esa mala forma de adoración. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un buen hijo de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora bien, ¿y cómo es eso de la mala adoración, de una práctica falsa de adoración? Sin entrar en detalles ni tratar de ser muy pragmático, podríamos decir que la falsa adoración es aquella que se caracteriza por centrarse en lo externo. Por ejemplo, por la práctica nociva que vemos en nuestros días de entretener a quienes participan de estas prácticas con música que mueve sus emociones, que los lleva al éxtasis emocional, o que a través de dulces melodías los llevan a experimentar toda clase de sentimientos, y están tan sumamente emocionados con el piano que suena de fondo que por un momento pueden olvidar sus problemas. Eso hace la falsa adoración. Se centra en la experiencia humana, procurando, entre otras cosas, usurpar el trono de la gracia de Dios y en su lugar poner nuestras necesidades temporales. ¿Ven? Así es la falsa adoración. Pastor, porque cuando oramos no ponemos una melodía así bien tierna de fondo para que mis lágrimas caigan sobre mis mejillas? Eso hace la falsa adoración. Ahora, noten esto, el Señor dice, la salvación viene de los judíos, y esto es importante aclararlo, porque esta expresión tiene un sentido doble. El primero es recordarnos que los judíos habían recibido la revelación escrita de la palabra de Dios en su totalidad. Ven que los samaritanos no, ellos solo tenían 5 libros de la totalidad que tenían la población judía. Pero también recordarnos que la fuente de la salvación, el sujeto de la salvación era judío. ¿Pues que acaso Jesucristo quiera? Pues que el Señor era un judío. Así es. El Señor era un judío y por eso decía la salvación viene de los judíos. Ahora, yo quiero que nos detengamos por un momento a considerar las primeras palabras del versículo 22, que leídas a primera vista nos parecen quizás hasta naturales, pero esto tiene mucho que decirse. Vayan conmigo, hermanos, al versículo 22.
Lean conmigo la primera parte. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esta expresión, mis hermanos, dicha en nuestros días, sonaría como grotesca, como intolerante, como muy poco amorosa. ¿Según quién? Pues los criterios de la falsa moralidad de nuestros días. Algún entusiasta cristiano o predicador de nuestros días, si escuchara al Señor decir estas cosas, seguro le diría, ¿qué haces? Guarda silencio. ¿Por qué hablas las cosas sin saber? ¿Por qué no tienes en cuenta las buenas intenciones de estas personas? Ellos con lo poco que tienen te están tratando de adorar y tú eres un mal agradecido. ¿No agradeces que estas personas se están esforzando por adorarte? Pero yo pregunto, ¿qué piensa Dios de la adoración falsa o inadecuada? Para Dios es algo que diga sencillamente, bueno muchachos, la próxima la van a hacer mejor. Vayan todos conmigo, mis hermanos, a Levítico capítulo 10. Abran sus Biblias en Levítico capítulo 10, leamos el versículo 1 y 2 para que veamos la forma en la que Dios ha actuado en relación a la falsa adoración. Levítico capítulo 10, ¿estamos allí? Todos, ¿estamos allí, hermanos? Amén. Muy bien. Nadab y Abiú, ¿estos quiénes son? Los hijos del sumo sacerdote que es Aarón, es decir, que pertenecían a la tribu de Leví. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incienso. Dice, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. O sea, están haciendo lo que un sacerdote debe hacer. Pero ahora mire lo que dice. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño. Y agrega el texto, que él nunca les mandó. Es decir, estos individuos fueron a adorar a Dios como se les ocurrió. Se volvieron novedosos. Es más, el texto, cuando lo estudiamos a profundidad, nos deja ver que fueron a hacerlo de una forma pecaminosa. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios frente a la iniciativa de estos dos hombres? Dijo, muchachos, yo les mandé de una forma, ustedes lo hicieron de otra, pero no pasa nada. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Lean conmigo lo que dice el texto, versículo 2. Leamos todos al tiempo, hermanos. Dice el texto, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Después de leer esto, ¿parece que a Dios le es de poca importancia la forma en la que se le adora? Desde luego que no. Calvino dijo, si no tenemos conocimiento de Dios, no estamos adorando a Dios, sino más bien adoramos a un espectro o a un fantasma. Y agrega, las buenas intenciones no cuentan. Dios debe ser adorado como Dios lo estableció en su palabra. En otras palabras, nosotros, los seres humanos, iglesia amada, no estamos en la libertad de escoger la forma en la que debemos adorar a Dios. Dios es el creador de todas las cosas. No hay nadie por encima de su majestad. Si hubiese alguien por encima de Dios, ese sería Dios. Pero ya que no hay nadie por encima de Él, escúcheme esto, solo Él es digno de ser adorado. ¿Y quién establece la forma en la que debe ser adorado? Pues el que es digno, es decir, Él mismo. Así que una correcta práctica de la adoración no puede, hermanos, no puede justificarse ni en tus intenciones ni en tus sentimientos. Una correcta adoración debe hallar su sustento ¿en dónde? En las sagradas escrituras, porque allí Dios ha revelado la forma en la que se le debe adorar. Nosotros no fuimos llamados a innovar. Dios en su palabra ha establecido los principios en cómo su pueblo debe adorarlo. Por lo tanto, mis hermanos, una adoración que esté por fuera de ese principio que regula la adoración debe ser vista como nociva y como digna de no práctica. El gran teólogo, pastor, bautista reformado Benjamin Kish dijo lo siguiente: para
cualquier cosa que hagamos en la adoración, debemos asegurarnos de tener una orden de Dios para justificar esa práctica. Y también de hacerlo exactamente conforme al patrón que Dios ha dejado en su palabra o las indicaciones que nos ha dado a través de ella. No debemos añadir, no debemos quitar, no debemos cambiar. Si lo hacemos, dice Kish, Dios no nos tendrá por inocentes. Y Nolix agrega, solo un anticristo invalidaría con mandamientos y tradiciones de los hombres lo que Dios ya estableció en su palabra. ¿Les parece, mis hermanos, a la luz de lo que hemos visto, que a Dios lo tiene sin cuidado la forma en la que se le debe adorar? Hay un claro contraste en nuestro texto entre cómo luce la falsa adoración y la verdadera adoración. Pero yo estoy seguro que si usted ha estado prestando atención a este sermón, usted hasta este punto ya debe tener la siguiente pregunta en su mente. Y yo espero que sea así, que usted esté preocupado pensando, pastor, ¿y cómo? ¿Cómo es la verdadera adoración? Porque ya nos dijo que hay una buena y una mala. Bueno, ¿y cómo es la buena? Porque si yo amo a Dios, quiero adorarlo de forma correcta. Ese es el segundo y último punto de mi sermón. La naturaleza exacta de la adoración, es decir, cómo se adora a Dios. Ese es el título, la naturaleza exacta de la adoración, el cómo. Vayamos allí a Juan capítulo 4, versículo 23 hasta el 24. Dice la palabra del Señor. El Señor le dice a la mujer, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Así es la verdadera adoración. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo debe ser adorado Dios, pastor? Pues la Escritura afirma, mis hermanos, que los verdaderos adoradores deben adorar al Dios Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En otras palabras, mi texto deja claro que bajo el nuevo pacto, lo importante de la adoración sería su naturaleza, no el lugar en donde se celebre. El Señor declara en este texto que la naturaleza de la verdadera adoración tiene dos caras. Una, que debe ser en espíritu, y dos, que debe ser en verdad. Pastor, ¿y eso qué significa? Primero, adorar en espíritu no es una referencia al Espíritu Santo. No es como que diga que adoremos en el Espíritu Santo, que esa es como una interpretación ligera que algunos suelen darle al texto. No es así. La referencia al espíritu del que habla el texto es al espíritu humano, indicándonos que la adoración en principio es interna. Por tal razón los cristianos adoramos a Dios siempre. La adoración es interna, es decir, no se conforma a condiciones externas, ritualistas o ceremoniales, sino que brota de lo más profundo del corazón. A eso es a lo que nos llama el texto, a adorar a Dios de forma interna y espiritual, dejando de priorizar lo que es externo, por ejemplo, la exaltación de las emociones o los sentimientos. A lo largo de los años, yo por ejemplo, he escuchado a muchas personas venir a nuestras iglesias, bautistas, reformadas, con un corte claramente tradicional, que dicen cosas como estas: me gusta mucho la predicación, es muy estructurada, aprendí de la palabra de Dios, pero ¿sabes una cosa? No me gusta, dicen ellos, la adoración, haciendo una referencia a los himnos. No me gusta que canten himnos. ¿Por qué? Porque esos no me hacen llorar ni sentir que llego al tercer cielo. En realidad lo que no le gusta es que no se exciten sus emociones. Pero como lo vemos en este texto, mis hermanos, el corazón y la naturaleza misma de la adoración no tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene todo que ver con el Señor. Por eso cantamos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso.
Digno eres de gloria, digno eres de honra. Por eso cantamos, Rey exaltado es Cristo Jesús. ¿Y yo qué hago? Le alabo a ese Rey. Porque la adoración no tiene que ver con nosotros, es con Cristo. Ahora permítanme aclarar esto. Creo que todos deben de tenerlo claro, pero por si no voy a suponer que sí, sobre todo ustedes niños. Adorar no es necesariamente cantar. Adorar no es cantar para sentirnos bien. Adorar, mis hermanos, es realmente acercarnos a Dios como Él lo estableció en su palabra. Y la forma primaria en la que esto ocurre es de una forma espiritual, es decir, interna y de todo corazón. La adoración espiritual entonces consiste en tributar a Dios un homenaje en el que derramamos nuestra vida delante de Él, reconociendo su grandeza. Eso es adorar en espíritu. Ahora, ¿y qué es adorar en verdad? Bueno, la verdad significa que nosotros debemos adorar a Dios en completa armonía con lo que Él ha revelado en su bendita palabra. Eso es adorar en verdad. Adoramos según lo que Dios dijo en su palabra. Ahora, noten esto. A la luz de estos dos elementos, espíritu y verdad, podemos necesariamente concluir que ni la adoración de los samaritanos ni la adoración de los judíos era correcta. ¿Por qué? Porque los dos, tanto samaritanos como judíos, se basaban o se enfocaban en aspectos externos para regular su adoración, en rituales y en sacrificios. Tan cierto es esto que la pelea entre los dos era por dónde se debía adorar, si en Gezirín o en Jerusalén. Y aún en nuestros días, mis hermanos, esto sigue pasando. Esto es una tragedia. Muchos iglesias llamadas evangélicas, cristianas, rigen su adoración por lo que se conoce como un principio normativo. Y el principio normativo que dice, nosotros podemos hacer en la iglesia todo lo que el Señor no prohíba explícitamente. Si no lo prohíbe explícitamente, lo podemos hacer. Así que yo podría venir disfrazado de hombre araña y predicar, porque Dios no dice, no prediquéis con disfraz de hombre araña. ¿Ven la puerta tan amplia que se abre cuando uno cree esto? Nosotros por nuestra parte, mis hermanos, no creemos en esto. En un principio normativo caben todas aquellas denominaciones de corriente carismática, de corriente pentecostal y de ahí para allá todas las que ustedes quieran. Nosotros que afirmamos que la verdadera adoración debe estar regida por un principio regulador, es decir, que Dios debe ser adorado de acuerdo a lo que Él mismo estableció en su palabra de forma explícita. Es decir, que lo que Dios mandó, eso es lo que nosotros hacemos. Debemos adorar entonces basados en dos elementos, mis hermanos. Debemos adorar en espíritu y debemos adorar ¿cómo? En verdad. Pero ahora escúcheme, hago una importante aclaración. No se debe sobreenfatizar uno a merced del otro. Por ejemplo, no debería sobreenfatizar la verdad terminando con la importancia de lo espiritual. Por ejemplo, tú debes saber los mandamientos, debes conocer la palabra de Dios, debes conocer lo que Dios de forma explícita ha dicho en su palabra. Pero si has entendido bien esas cosas, debes involucrarte de todo corazón por vivir una vida que sea agradable para el Señor. Me refiero, debe existir un equilibrio, porque si no caeríamos en la categoría del orgullo intelectual. Yo sé mucho, entonces se hace de esta forma, pero vivo de una forma que es contraria a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces realmente no ha entendido lo que Dios ha dicho en su palabra. Y alguien podría decir a estas alturas, bueno, pastor, ¿y qué pasa con mis buenas intenciones? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo no sé mucho, pero bueno, yo ahí trato de adorar como se pueda? Y yo ahí voy haciendo mi propio esfuerzo. ¿Acaso Dios no dice la Biblia que Dios no ve lo que ven los hombres, sino que Él ve lo profundo del corazón? Pues Él tendrá que ver mis buenas intenciones.
¿Qué dice Dios en su palabra respecto a las buenas intenciones? Todos, hermanos, vayan conmigo en sus Biblias a 2 de Samuel capítulo 6 y veamos qué ocurre con las buenas intenciones. 2 de Samuel capítulo 6. ¿Estamos allí, hermanos? El contexto es este. David está trayendo el arca que había sido robada por los filisteos. Dice el texto así, versículo 1 en adelante. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro, noten los detalles, un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Aiot, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, es decir, iban ahí al lado custodiando el arca. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Aiot iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Alguno podrá decir, pastor, ¿y por qué no tenemos todos esos instrumentos aquí? Porque noten que esos instrumentos no tienen nada que ver con la adoración en el culto público. Esto era un momento de victoria en guerra, pero nada que ver con la adoración en culto público. Ahora mira lo que dice versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, mira lo que pasa. Usa, o sea, un hijo de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Es decir, él iba al lado de los bueyes que llevaban el arca, pero estos animales se tropezaron y entonces iban como cayendo y el arca empezó a caerse. Y Usa, ¿qué dijo? Ellos, ¿cómo va a permitir que el arca se caiga? Así que él cogió, se paró a un lado y la empujó, la tocó. Usa tenía esas facultades para tocar el arca, que era un elemento sagrado. No. Así que Dios, ¿qué hizo? Dios dijo, mira, yo sé que, bueno, tú no estabas calificado para esto, no pertenecías a la tribu que debía hacer esta actividad, pero en todo caso, pues no dejaste que esto cayera al suelo y se volviera aquí un desorden. Así que bien, la próxima vez llama a un sacerdote. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pastor, ¿y mis buenas intenciones? Ya tenemos una respuesta para las intenciones buenas. Hermanos, las buenas intenciones jamás librarán a un hombre de la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien determinó el cómo y el cuándo debía ser adorado. Pastor, pero todavía no nos queda claro el cómo y mucho menos el cuándo. Pues hermanos, de verdad, explicando este asunto, yo he visto libros de este tamaño, así que difícilmente se puedan explicar todos los detalles con su minucia en un texto, en una predicación de una hora. Pero permítame, en lo que queda de tiempo del sermón, hacer un breve resumen de los elementos que deben estar siempre presentes al interior de una verdadera adoración, es decir, los elementos bíblicos que deben estar sí o sí para que la adoración sea correcta. En primer lugar, la Biblia prescribe el cuándo se debe adorar de forma congregacional a Dios. La Escritura nos enseña que desde la resurrección de Jesucristo y hasta su segunda venida, la iglesia de Cristo debe reunirse cada primer día de la semana a rendir culto público de adoración a Dios, lo que se conoce como el Día del Señor. Y algunos detractores de esta gloriosa verdad bíblica que está impregnada, nuestro hermano lo leyó o lo mencionó hace un momento en la oración inicial del culto en Génesis capítulo 2 y también en Éxodo capítulo 20, donde se nos manda a guardar el día de reposo santo para el Señor. Bueno, en ese contexto algunos dicen, no, todos los días son del Señor. Y eso tiene algo de verdad.
El Señor es Señor de los martes, de los miércoles, de los jueves y de los sábados. No obstante, mis hermanos, yo los animo a que ustedes busquen en las Escrituras un solo texto, uno solo, en el que Dios diga de un martes, de un miércoles o de un sábado o de cualquier otra porción de tiempo diferente al domingo, que Dios ha bendecido y santificado esa porción de tiempo. No existe. Solamente al día de reposo cristiano, al día del Señor, Dios, como dice Génesis 2 y Éxodo 20, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, Dios prometió derramar su presencia de forma especial en este día sagrado. ¿Sabes lo que eso significa en la práctica, hermano? Que hoy, primer día de la semana, Cristo está en medio de nosotros de una forma muy especial. Él lo prometió y Él lo cumplió. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el primer día de la semana es un día de fiesta. Venimos a encontrarnos con nuestros hermanos. Qué gozo ver la cara de los hermanos. Pero mis hermanos amados, qué gozo también saber que Cristo está en medio nuestro. En medio del contexto del día de reposo, el Señor dijo, porque donde hay dos o más, hablando del día de reposo, del primer día de la semana, yo estaré en medio de ellos. Cristo está en medio nuestro. Así que el cuándo es hoy, primer día de la semana, la adoración pública y privada. En segundo lugar, la Biblia prescribe que en la adoración debe estar presente la oración. ¿Y qué es la oración? Sencillamente el comunicarnos con Dios. Calvino decía, orar es dialogar con Dios. Eso está presente en nuestro culto. Oramos, agradecemos al Señor de forma espontánea, solemne y consciente. Le pedimos a Dios que nos asista, que nos guarde del error. Eso debe estar presente en una verdadera adoración. En tercer lugar, las Escrituras prescriben que dentro de la verdadera adoración deben estar presentes la lectura de las Sagradas Escrituras. Por esa razón, ustedes notarán que antes de iniciar la exposición de la palabra de Dios, hay un hermano que se para acá y lee un texto. Generalmente el texto que lee es el texto que se va a exponer. A veces leemos otro texto, como ocurrió hoy, por una providencia del Señor. Pero siempre se lee la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios mandó que a través de su palabra, o más bien el Señor estableció santificarnos a través de su palabra. En cuarto lugar, la palabra de Dios, la Biblia, prescribe que en la verdadera adoración debe haber lugar para la predicación de la palabra de Dios. La predicación debe ser hecha por un ministro, pero también puede ser hecha por un hermano que tenga las dotaciones para hacerlo. La predicación es el momento oportuno en el que el anuncio del Evangelio se expone con claridad a la audiencia. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio esencialmente es dos cosas. Es una persona y es un mensaje. El Evangelio es Cristo y el mensaje es que en Él hay perdón de pecados. Y permítanme aprovechar para decir esto. En este lugar puede haber alguien que esté sin Cristo en su corazón. Yo te invito a que tú vengas y conozcas a esta persona maravillosa que es Cristo, y a que aceptes en tu corazón este anuncio glorioso de que en Él hay perdón de pecados. En quinto lugar, la Biblia prescribe que en la verdadera adoración debe estar presente la observancia sacramental. ¿Cuáles son los sacramentos prescritos en la palabra de Dios? Dos. ¿Cuáles son esos? Bautismo y cena del Señor. Muchas iglesias de nuestras convicciones reformadas tienen el privilegio logístico de, en sus lugares de reunión, tener lo que se conoce como un bautisterio. Hagan de cuenta una piscinita, y ahí se bautizan los hermanos. Otros que no tenemos ese privilegio, acudimos a un lugar donde el agua corre, a un río o a una piscina, como fue el último bautismo en nuestra iglesia.
Pero el punto es que se cumplan con los elementos para poder administrar el sacramento. Dios quiera nosotros más adelante podamos conseguir una de esas de estructura de armar y desarmar para poder realizarlo acá dentro de la iglesia local. Pero también está la cena del Señor. Nuestras iglesias, mis hermanos, administran comúnmente la cena del Señor en el día del Señor, domingo a domingo. Y no se hace como un acto ritualista en el que ya la gente dice, ay, van a repartir la cena, seguro que el culto ya se va a acabar. No, es un momento, mis hermanos, sagrado, en el que de manera consciente declaramos nuestra unión con Cristo y al mismo tiempo nuestra unión con su iglesia. En sexto lugar, la Biblia prescribe que en la verdadera adoración deben estar presentes las ofrendas de los cristianos. Cuando una iglesia, mis hermanos, da para el sostenimiento de la obra, está de alguna forma dando un tributo de adoración a Dios. Es decir, es una adoración tributaria. Me explico. Cuando tú pagas impuestos y los pagas, aquí todos los pagamos. Si por ejemplo Anita un día fue a comprar una chocolatina a la tienda, Anita pagó impuestos. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar, la hermana Livia ya dice, el IVA. Claro, tuvo que pagar el IVA, ¿de verdad? O sea, todos pagamos impuestos. Bueno, ¿y podemos decidir no pagarlos? No, porque son justamente eso, impuestos, son obligatorios. Los pagamos y cuando los pagamos de alguna forma reconocemos, escuchen, que nos sometemos a la autoridad del Estado. Bueno, en ese mismo sentido, cuando el pueblo de Dios tributa para el sostenimiento de la obra, reconoce que está bajo la autoridad de Cristo al tributar para el sostenimiento de la obra local en la que el Señor le ha puesto. Por lo tanto, cuando un cristiano obstinadamente se abstiene de tributar para la obra de Cristo, sus mismas acciones son acciones como de segregación, de apartarse del cuerpo de Cristo. En último lugar, la verdadera adoración prescribe, la Biblia prescribe que en la verdadera adoración deben haber cánticos espirituales. Debemos cantar a la gloria y la majestad de nuestro buen Dios. Nosotros, mis hermanos, sin lugar a dudas, podemos decir que nuestra iglesia local tiene el grupo de alabanza más grande de la ciudad, porque aquí somos todos los que cantamos, porque nuestro consuelo no es que aquí al frente se pare un hermano con voz de soprano y otro de mezzosoprano. Nuestro consuelo es que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El doctor James Renningham dice, el canto es una ordenanza del Evangelio que requiere gracia en el corazón y también hacer melodía con los labios. Lo que cantamos al interior del culto no es la adoración en sí misma, es parte de la adoración. Teniendo en cuenta que debe ser hecha en espíritu, significa que debemos cantar involucrando todo nuestro corazón, pero al mismo tiempo debemos cantar en verdad. Es decir, no debemos cantar para estimular nuestras emociones, sino para exaltar los excelsos atributos de nuestro magnífico Dios. Así que si a alguien le parece muy aburrida la forma de adoración que yo he expuesto en este sermón, y dice, no, pero a mí eso sí me parece, es terrible, esa persona no tiene problema con la ortodoxia cristiana o con la ortodoxia reformada. El problema de esa persona realmente es contra lo que Dios ha dicho en su palabra de cómo se le debe adorar. Ahora, a nuestro continente llegó la adoración de la pandereta y de los carros del faraón. Y ustedes se la saben. Todos ustedes pantaretearon, yo también. Hermanos, y sacarnos esos conceptos de nuestra mente requiere tiempo. Y debemos hacer un esfuerzo por amor a Cristo, de tratar de conformar nuestras vidas, no a lo que nuestros sentimientos estén gritando, porque nuestros sentimientos son pandareteros, sino, mis hermanos, a exaltar la gloria de aquel que es digno y estableció la forma en la que se le debe adorar.
¿Por qué se debe adorar en espíritu y en verdad? Porque Dios lo demanda. ¿Por qué la adoración debería ser espiritual? Porque Dios es espíritu, eso dice el texto en el versículo 24. Dios es espíritu, es decir, la naturaleza misma del ser de Dios es la que determina la forma en la que se adora a Dios. Ahora, para finalizar, yo quiero que ustedes observen lo siguiente. A la luz de todo lo que aquí se ha dicho en relación a la verdadera adoración, esta mujer con la que Jesús está hablando va a hacer algo. Y es que el Señor le ha revelado la naturaleza de la verdadera adoración. Y ahora, a la luz de esto, en el versículo 25, Juan capítulo 4, versículo 25, ella va a ligar su pensamiento a la idea del Mesías. Miren el efecto que esto ha producido en la mente de esta mujer. Miren cómo ahora, después de que ella está muy confusa y está pidiendo agua viva, pensando que es agua de un río corriente y no de un pozo, ahora ella ya está pensando en el Mesías. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Nosotros no podemos estar completamente seguros de si esta mujer ya entendió quién es el que tiene al frente. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que las palabras de Jesús la han hecho pensar en la venida del Mesías. Han sembrado una expectativa mesiánica en su corazón. Esta mujer que no quería hablar de su vida inmoral, ahora, mis hermanos, tiene esperanza en su corazón, porque sabe que un día el Redentor llegará. Y como si esto fuera poco, la narración en el versículo 26 concluye con un momento supremo de autorrevelación mesiánica que es maravilloso. Lean el versículo 26 conmigo. Jesús le dijo, después de que ella dice que el Mesías vendrá y nos revelará todas las cosas, ¿qué le dice el Señor? Escuchen esta expresión: yo soy, el gran yo soy, el eterno, el que no cambia, el que habla contigo. ¡Bum! Esta mujer debió quedar atónita con lo que acaba de escuchar. Hace unos minutos tenía un hombre sediento y polvoriento pidiéndole agua. Y ahora ese mismo individuo, quien ha dado claras evidencias de tener poderes omniscientes, porque sabía que había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido, ahora le ha dicho: mira, yo soy ese Mesías que tú has estado esperando. Aquel Mesías de quien anhelas la llegada, ese soy yo. Jesús se presenta delante de esta mujer como la única y gran solución que ella puede recibir para el gran problema que tiene. ¿Y cuál es su gran problema? El pecado. Él puede remediar su conducta inmoral. Él traerá respuestas a las preguntas que han brotado de su corazón. Esta declaración entonces nos recuerda que nuestro bendito Señor Jesús es mucho más de lo que un judío o un samaritano puedan entender por la palabra Cristo. Mis hermanos, Jesús es más de lo que nosotros podamos llegar a pensar. Él es la respuesta de Dios al pecado del mundo. Lo repito, Jesús es la respuesta de Dios al pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, estas palabras de autorrevelación mesiánicas suponen un claro reto para quienes las están escuchando. Estos que escuchan estas palabras, incluyéndolos a ustedes y a mí, suponen que ustedes y yo debemos tomar una decisión. Quien ha hablado es el Mesías esperado. Era esperado, bueno, ha llegado. ¿Qué haremos con ese Mesías que ha llegado? Es como si cuando el Señor se revela como el Mesías, le estuviera lanzando una invitación suprema a esta mujer samaritana y le estuviera diciendo: mujer, sé que eres inmoral, mujer, sé que eres pecadora, pero yo tengo lo que tú necesitas, ven a mí. Hermano, amigo, Cristo tiene lo que tú necesitas. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Aférrate a Cristo. Pastor, soy débil en esto. Aférrate a Cristo.
Pastor, no puedo con mi temperamento. Aférrate a Cristo. Bebe el agua viva que Cristo da para que salte en ti como ríos de agua viva y eterna. Permítame hacer 2 breves aplicaciones para finalizar. Podríamos decir que la mujer samaritana, en su intento de desviar la conversación con Cristo en relación al pecado que ella cometía, podríamos decir que ella es algo así como un símbolo de todos los pecadores en su estado natural. ¿Por qué? Porque el pecador no quiere ser confrontado con su pecado. No quiere que le señalen que ha pecado contra un Dios santo. Pero escúchame en esto, de Cristo debemos aprender a cómo tratar con esos pecadores. Porque noten que ella una y otra vez trató de evitar a Cristo. Pero el Señor no renunció a su intento evangelístico cuando vino el primer rechazo. Él insistió hasta lograr sembrar en el corazón de esta mujer la esperanza mesiánica. Hermano, hermana que me escuchas, yo sé que tú tienes, como en mi caso, familia incrédula, amigos incrédulos a los que amas genuinamente. No desistas en tu deber evangelístico. Ruega al Señor para que la silla vacía que está al lado tuyo pronto pueda llenarse con esa persona por la que has estado orando. En segundo lugar, a la luz de todo lo que se dijo en este sermón en relación a la adoración, hermanos, ruego al Señor para que todos los presentes aprendamos a temer del Señor. Para que ya no seamos espurios y chabacanes de decir, voy a adorar a Dios como a mí me plazca. Así como yo he escuchado personas que dicen, yo, Cristo, el Espíritu Santo y mi Biblia y mi pastor Sujel Michelén en la sala de mi casa. Eso no existe. Qué bendición poder escuchar un sermón de un hombre al que Dios utiliza y con el que nos ha bendecido a muchos de nosotros. Pero hermanos, el Señor nos llamó a unirnos a un cuerpo local de creyentes, porque allí inicia el cuándo y el cómo de la verdadera adoración. Dios estableció en su palabra la forma, no nosotros, no estamos en libertad de alterarla. Que el Señor nos guarde de ser aquellos bien intencionados que estiran tímidamente o temerariamente la mano para ir en contra de lo que es sagrado. Amén. Oremos y demos gracias al Señor.